Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y estamos formados por María Clara Larrea, Paulina Valverde, María Belén Ortega, Carla Torres, Sebastián Peña y Camila Merizalde. Y en este video les vamos a hablar un poco sobre la fermentación, sus inicios, sus aplicaciones actuales y los tipos de fermentación que existen. Entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso metabólico que sucede en ausencia del oxígeno y que es llevado a cabo por un gran número de células que pueden ir desde levaduras hasta ciertas bacterias. El objetivo principal de este proceso es obtener energía. Este proceso se encarga de transformar los compuestos químicos orgánicos, principalmente azúcares, en otras sustancias orgánicas que pueden ser ácido láctico, etanol y ácido butírico. La fermentación es un proceso de oxidación incompleta, la cual no necesita oxígeno y es de tipo catabólico, lo que quiere decir que se da la transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas y mediante esto se genera energía química en forma de ATP. La fermentación consiste en un proceso de glucólisis donde ocurre la ruptura de la molécula de glucosa y como resultado se da la producción del piruvato, que al no utilizar oxígeno como receptor de electrones del NADH producido, utiliza una sustancia orgánica que debe reducirse para poder reoxidar el NAD+ y NADH para obtener un derivado del sustrato inicial que ha sido oxidado. Existen diversos tipos de fermentación dependiendo de la sustancia final obtenida. Adicionalmente, este proceso no es un método en el que se obtiene energía de forma eficaz, debido a que solo se producen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa consumida. La fermentación ha sido utilizada hace miles de años con el fin de preservar los alimentos. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de fermentación dependiendo del organismo y también tienen diferentes aplicaciones, las cuales serán descritas más adelante. Es importante mencionar que gracias a la fermentación se ha podido producir una mayor cantidad de bebidas y productos comestibles con diferentes texturas y aromas, como por ejemplo lo son el alcohol, queso, pan, yogur, cerveza, entre muchos otros. Inicios de la fermentación. La palabra fermentación viene del latín febere, que significa vida sin aire. Esta palabra fue definida por Louis Pasteur en el siglo XIX. Sin embargo, es muy importante recordar que la fermentación es una técnica de procesamiento de alimentos que se remonta hace muchos años atrás. En realidad, se cree que se originó en el subcontinente indio, en los asentamientos previos a la civilización del Valle Indo. El desarrollo del queso empezó hace 8000 años en Irak, al mismo tiempo que el hombre empezaba a domesticar plantas y animales. La fermentación alcohólica, por otro lado, se originó durante el periodo de los años 4000 a 2000 a.C., y esto fue hecho por los sumerios y egipcios, quienes como dato curioso también desarrollaron la fermentación de masa para poder producir panes con levadura entre los años 4000 y 3500 a.C. La base científica de la fermentación no se descubrió hasta el año 1665, cuando Leeuwenhoek y Hooke identificaron a los microorganismos por primera vez. Después, en el año 1877, Sir John Lister demostró el papel de la bacteria Lactococcus lactis en la leche fermentada. Justo en esta época empezó la revolución industrial en Europa, lo cual produjo un aumento masivo en la producción de alimentos y a su vez fomentó el desarrollo de procesos de fermentación a gran escala, para su uso comercial como se hace en la actualidad. Aplicaciones de la fermentación. Esta tiene diversas aplicaciones en la industria alimenticia y en la farmacéutica. En la alimenticia, alguna de sus ventajas es el uso de diferentes temperaturas y pH para obtener mejores características en los productos. También está la modificación de los alimentos para obtener mejores texturas y aromas, y además el bajo costo para realizar el proceso de fermentación en diferentes alimentos. De esta manera, mediante la fermentación, es posible obtener alimentos como lo son los vinos, las sidras, los productos de panadería, las cervezas o bebidas destiladas, además del queso, yogur,
kimchi, chocolate, entre muchos otros productos. Por otro lado, en la industria farmacéutica se utiliza el proceso de la fermentación para cultivar microorganismos en diferentes productos farmacéuticos, como son los antibióticos, enzimas y proteínas terapéuticas. En esta industria se utilizan organismos como las levaduras, ya que estas no resultan tóxicas en los humanos. Ejemplos de sus aplicaciones son la fermentación de las levaduras, a partir de la cual se obtienen vacunas para tratar la hepatitis A y B. También se han creado compuestos a partir de las levaduras, como por ejemplo la artemisina para tratar la malaria, el taxol para tratar el cáncer y la morfina para tratar el dolor. Existen varios tipos de fermentación, entre ellas está la fermentación del ácido láctico, la fermentación alcohólica, la fermentación del ácido acético y también está la fermentación del ácido butírico. Entonces, primeramente tenemos la fermentación del ácido láctico. La ruta del ácido láctico es una ruta metabólica que es empleada tanto por eucariotas como procariotas. En esta ruta actúa la piruvato deshidrogenasa, la cual emplea el piruvato de la glucólisis y la coenzima NADH, dando como resultado la producción rápida de 2 ATP netos, además de la producción de ácido láctico y de NAD+. Esa ruta metabólica es utilizada por organismos como son los lactobacillus y las células musculares en mamíferos. Fermentación alcohólica. Tenemos que en la fermentación alcohólica el piruvato es descarboxilado por medio de la acción de la piruvato descarboxilasa para dar como resultado acetaldehído y CO2. Posteriormente, la alcohol deshidrogenasa va a reducir el acetaldehído a etanol, con lo que se produce la oxidación de NADH y se produce NAD+, producto que favorece la glucólisis. Luego tenemos la fermentación del ácido acético. Tenemos que el primer paso es la formación del alcohol etílico, el cual va a ser utilizado como sustrato para poder convertirlo en acetaldehído. La formación de este alcohol etílico se da de la misma forma que en la fermentación alcohólica. En este proceso, una mol de etanol produce una mol de ácido acético, por lo que se considera un proceso de alta eficiencia. Finalmente tenemos la fermentación del ácido butírico. Esta fermentación se caracteriza por la producción de olores fuertes a putrefacción, además por tener una producción energética muy poco eficiente. Este proceso es llevado a cabo por organismos estrictamente anaeróbicos, en donde en primera instancia se lleva a cabo la glucólisis, la cual da como resultado 2 piruvatos, los cuales son llevados a acetil-CoA. Un ejemplo de organismo que realiza este tipo de vía metabólica es Clostridium. La fermentación en la actualidad. Actualmente la utilidad de la fermentación se ha ampliado gracias a las tecnologías en varios ámbitos, como son la producción de biocombustibles, biofármacos, etc. En la actualidad aún se siguen realizando muchos estudios importantes. Por ejemplo, los genetistas microbianos han identificado nuevas cepas de microorganismos que crecen muy rápido y que además generan vitaminas y antibióticos. Asimismo, en la industria farmacéutica se han creado antibióticos, como por ejemplo el interferón y el factor 8 de coagulación sanguínea. Estos han ayudado a salvar millones de vidas, y todos estos procesos se han dado gracias al estudio de la fermentación. Los científicos pueden ordenar, modificar y controlar las condiciones en las que crecen los microorganismos, con el objetivo de maximizar su producción, y esto a través de estudios de fermentación. En cuanto a la genética molecular, es posible utilizar proteínas fluorescentes para así etiquetar proteínas de nuestro interés, esto con el objetivo de controlar la expresión en las células. Para esto la fermentación es muy importante, ya que es el proceso mediante el cual se producen estos compuestos.
Y para lograr esto se utilizan adicionalmente técnicas de ingeniería genética como la clonación y la transformación bacteriana. En conclusión, tenemos que la fermentación es un proceso metabólico que empezó a utilizarse hace miles de años, gracias a que aumenta la vida útil de los alimentos, además de que permite la innovación en la industria farmacéutica. La fermentación permite mejorar las características de los productos generados. Es por esto que se cree que su utilidad va a ir en incremento. Actualmente es muy útil en la producción de proteínas recombinantes y antibióticos, además del estudio molecular de organismos, por lo que seguramente esta técnica seguirá ampliándose en el futuro. Muchas gracias.